Hola, soy Bego de la Empanala y de Bego. Hoy te traigo esta tarta de queso y piña deliciosa, con la que vais a necesitar pocos ingredientes: piña enlatada, queso de untar, leche evaporada, magdalenas o bizcochos, gelatina neutra, azúcar y agua. Os detallo todos los ingredientes tanto al final del vídeo como en la cajita de descripción. Recordad suscribiros al canal, que es gratis, y así no os perderéis los siguientes vídeos. ¡Comenzamos! La leche evaporada, que está muy fría, la vamos a meter en el congelador 10 minutos antes de preparar la receta, y así estará muy fría. Vamos a separar 100 mililitros o gramos del zumo de piña, porque esto lo utilizaremos en la receta. En un bol con agua fría ponemos a hidratar las hojas de gelatina, y aquí las tendremos 5 a 7 minutos. Y las rodajas de piña vamos a cortarlas más pequeñitas. Piña que hemos troceado en un escurridor para que acabe de soltar todo el un cazo al fuego en el que añadiremos los 80 gramos primeros de azúcar para hacer un caramelo. También pondremos los 20 mililitros de agua y lo mantendremos a fuego moderado en mi placa al 6 hasta que vaya fundiendo y haciéndose el caramelo, y sin moverlo. Fijaros, ya empieza a hervir y por lo tanto a fundirse el azúcar. Hay que esperar a que poco a poco se vaya reduciendo y se vaya haciendo el caramelo, y lo haremos sin moverlo. Ahora prácticamente se ha deshecho ya todo el caramelo. Ahora hay que llevar mucho cuidado para que no se queme, porque el caramelo se quema súper rápido. Y lo vamos a trasladar a nuestro molde. ¿Veis? Con cuidado con el caramelo, puesto que el caramelo quema. Esto, bañamos todo el molde, toda la base, la piña que hemos troceado, la aplanamos bien, lo reservamos. En este mismo cazo ponemos el zumo de piña que hemos reservado y lo calentamos hasta que esté a punto de hervir. Fijaros que ya sale humo, está a punto de hervir. El cazo del fuego, introducimos la gelatina que teníamos en remo, que movemos bien para disolverla. Bueno, ahora que está bien disuelta, trasladamos la gelatina a otro bol más grande y reservamos. Ahora en un bol amplio lo que haremos será poner la leche evaporada, que está muy fría. Tras 2 minutos, fijaros, ha doblado el volumen y está mucho más cremosa. Ahora vamos a añadir el azúcar restante. Y ahora vamos a añadir también el queso. Añadimos primero la mitad. Minutos.
introducimos poco a poco la mezcla. Cortamos las magdalenas, las fileteamos más o menos con 1 centímetro de diámetro. Colocando las magdalenas y ahora tapamos con film plástico e introducimos en el frigorífico al menos 4 horas para que todo esto se solidifique y la gelatina actúe. Podéis hacerlo incluso que esté toda la noche para poderlo desmoldar mucho mejor. Ha pasado toda la noche, ahora está bastante sólida. Vamos a desmoldarla, de que por la punta se suelte y no se nos coja. Para calentar un poco lo que es el envase y que la gelatina se desprenda. Mirad. ¿Veis cómo está suelta? Ahora ponemos la fuente. ¿Veis? Ya está. Ya se ha desprendido y quitamos. ¡Qué preciosidad! Ahora voy a cortar esta deliciosa tarta. Fijaros la combinación de texturas, el crujiente de la piña, la cremosidad de la mousse con la suavidad del bizcocho. Una combinación increíblemente buena. Espero que la disfrutéis y que si os ha gustado este vídeo le des al me gusta. Por supuesto que compartáis esta tarta deliciosa. Bon profit!